Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, lo primero de todo, vais a tener el privilegio de asistir a la revelación de un secreto largamente guardado en el tiempo, que es la magia de la radio. Si alguno de vosotros o de vosotras ponen 2 minutos la SER, me escucharéis a mí, resumiendo con Isaías Lafuente lo más importante que ha pasado en este día. Irán acaba de bombardear Qatar, por cierto, está la cosa mejor, resumiendo lo más importante de este día, y eso es ni más ni menos que lo que se conoce como la magia de la radio. O sea que sois testigos privilegiados y en primerísima fila. Pero hablando de magia y de radio, hay momentos donde como simple oyente te ocurren cosas que no tienen una explicación así muy lógica ni muy racional. Hace 3 veranos, escuchando yo la radio, escuchando La Ventana, que la hacía ese mes de julio Marta del Vado, escuché que con Laura Piñero empezaban a leer cartas y contaban historias a partir de cartas. Y pregunté, hostia, ¿cuánto hace, y os lo pregunto a vosotros y a vosotras, cuánto hace que no escribimos una carta a mano? No la carta a la militancia de Pedro Sánchez, que es por orden. No, una carta a mano. ¿Cuánto hace que no la escribimos? ¿Cuánto hace que no esperamos con un cierto nerviosismo el recibir una misiva, el esperar que llegue el cartero? Bueno, el cartero ya, Dinamarca está a punto de suprimir el servicio postal. Es una cosa absolutamente ya fin de capa caída, pero en la radio nos hemos empeñado en ir a contracorriente, en navegar en dirección contraria. Y de hecho, aquel día que escuché lo que hacían Laura y Marta en verano, pensé y pensamos con ellas, esto podría ser un formato. Y desde entonces hemos contado en esa sección de La Ventana que se llama Cartografías un montón de historias que van desde las biografías de personajes muy conocidos hasta el repaso y el detalle de acontecimientos históricos, hasta movimientos literarios. Es que con la carta, con las cartas, con la correspondencia, se puede bucear en lo mejor y lo peor de la condición humana, se puede asomar uno a la literatura, al arte, a la ciencia, a los recuerdos, a la memoria y sobre todo a lo más importante para mí en la vida, que es el sentimiento. ¿Cómo se pueden compartir los sentimientos? Pues escribiendo una carta. Insisto, aunque no esté de moda, aunque ahora lo que se lleve son mensajes instantáneos, fogonazos, rapidez en la contestación, cabreo si no te contestan inmediatamente. Bueno, nosotros tratamos de recuperar un género del que hoy ya prácticamente ni se habla en las escuelas. Hay muy poquitos niños y niñas que hayan escrito una carta alguna vez, y si alguna vez en el cole se lo pone como ejercicio, es a la altura de la extinción de los dinosaurios. Es algo que ha desaparecido y que, por lo tanto, les quieren hacer saber que algún día existió. Nosotros vamos a seguir con esto
y hoy además nos hace muchísima ilusión esta puesta de largo con la primera transmisión en directo de lo que son las cartografías. Así que con todos vosotros, con todas vosotras, Laura Piñero, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Francino. ¿Sabes cuántos años llevamos haciendo radio juntos? 15 años. Y todos los días aprendo algo de ti y todos los días me emociono cuando te escucho hablar y hacer radio. Muchas gracias por confiar en este proyecto y en mí. El otro día lo contaba en la ventana. Cartografías tiene mucho que ver con esto que tengo aquí. Son cartas de 1950 de mis abuelos, cuando él era marino y no tenían otra forma de comunicarse con mi abuela. Las encontramos escondidas en un altillo cuando fallecieron. Es curioso recuperar su voz de jóvenes y conocer aspectos de sus vidas que desconocía. Estas cartas son las supervivientes de un naufragio, el naufragio del olvido que todos seremos. Pero esta historia también podría empezar con la voz de uno de esos guardianes de la memoria que nos hemos ido encontrando en este camino, como aquel investigador británico que encontró de casualidad correspondencia nunca entregada de soldados de la Primera Guerra Mundial y creó un proyecto internacional para que sus descendientes, fijaros lo que es esto, recibieran la última carta de sus ancestros. O también con el relato de una directora de un archivo de Cataluña, lo contamos por el centenario de la radio, que rescató de una masía abandonada más de 1 millón de cartas censuradas de mujeres que escribieron durante décadas al consultorio radiofónico de Elena Francis. Cartas imprescindibles para entender nuestra historia, la que no se contó, la que se silenció. Se puede recorrer la convulsa historia del siglo XX en la correspondencia amorosa entre Albert Camus y María Casares, donde se habla de conflictos internacionales, de unos árboles que parecen fantasmas acatarrados y de cómo se aferran a la única certeza que les quedaba, que era la llegada del cartero. Aquí tengo la carta de un médico de Gaza que cuenta cómo logró con mucho esfuerzo estudiar y trabajar en España, escapar de la miseria, pero también narra la tragedia de su pueblo. Y esto que tengo aquí es una postal de un oyente que nos escucha desde Estados Unidos y explica lo que significa para él la radio. Creo que la imagen lo dice todo. Es un faro. De este tipo de historias se nutre Cartografías, porque lo hablo mucho con Carles. Cuando leemos pensamientos tan personales en voz alta, los ponemos en contexto, los ilustramos con recursos sonoros, es posible levantar con la imaginación los muros del pasado y que sus protagonistas regresen para contarnos en primera persona una historia. Una palabra escrita o leída con el corazón hace pensar, acompaña y a veces hasta puede cambiar el rumbo de una vida. No dejéis de escribir cartas. Aunque tengamos el teléfono móvil, el correo electrónico, es un acto de resistencia en tiempos de mensajes fugaces. Y yo creo que tal vez sean lo que realmente preserve nuestra voz en el futuro. Permitirán a otros cartografiar el mundo. Y, por cierto, ojalá nuestras cartas hablen de paz y de convivencia. Con todos vosotros, además de Francino, Eduardo Noriega, Elvira Lindo, Nerea Pérez de las Heras,
Elena Rivera, Miguel Reyán, Joaquín Reyes, Pedro Duque, Valeria Castro, Raiden, y la habéis escuchado antes, y Seila Blanco. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando en el camino. Otros saben que vuelvo, aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Escúchame una vez, ya no me importan los caminos de aquí que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado. Para hincarme en la tierra que es de nadie.
Seila Blanco acaba de poner de esta manera tan hermosa voz y música a uno de los grandes poemas de Carmen Conde, En tierra de nadie. La escritora, primera mujer en entrar a la RAE, dejó un fondo epistolar de más de 30.000 cartas. Es uno de los fondos más importantes de Europa y retrata su vida y la de sus amistades en el contexto de la Segunda República, la dictadura o la llegada de la democracia. Y destacan una serie de cartas muy especiales que envió a una escritora extranjera llamada Catherine Mansfield. Esta escritora había fallecido años atrás, pero quiso establecer con ella un diálogo imaginario en un ejercicio literario complicado, pero muy bonito, a caballo entre la prosa y la poesía. Cartagena, 17 de agosto de 1935. En esta noche plana, con oxidada luna, los ruiseñores de mi querencia por ti, amiga distanciada a fuerza de hostiles nieblas, cobran su realce de caligrafía en ancho papel nítido. Ni una sola de tus cartas, querida, dejaste de trazar el acabado óleo de las cosas. Pocos son los escritores de cartas que se rinden al deseo de contar minuciosamente el mundo que les llena el tiempo. Tampoco se le suele hablar del que anda entre sombras nocturnas frente a nosotros en bicicleta de medias noches con radios de estrellas de mar. Verás, yo he dejado la gran ciudad porque tengo lo que Gabriel Miró llamaba desnutrición sensitiva del Mediterráneo. Tengo una sencilla casa cuyo autor albergó nefastas pretensiones arquitecturales. Tengo una sencilla casa con un patio y un aljibe y pozo, dos larguísimos depósitos que dentro de la tierra me guardan unas aguas tiernas que yo disfruto con delicia. El viento de levante lo puebla todo con coro ancho y ordenado. Se cimbrea asomando sus cabellos sobre mi casa, que duerme con su pico bajo el ala tibia de un verso hecho y dicho a la desesperada. Anoche dejé la carta y me fui al corredor de los sueños. No te encontré, y sí unos misterios a los que extraigo aceites de poemas. Sigo contigo, la más perfecta corresponsal que tuve, porque hay círculos sobre mi cabeza a los que únicamente contigo hallaría explicación. Oyendo las columnadas voces de los barcos, sirenas o suspiros de mucha gravedad, deseo, como tú, hacer muy prieta de hermosura la obra. No son los míos personajes de novela encadenados a un ritmo y razón, sino gentes del aire y de la tierra, pasajeros de mis ojos en breve jornada. Yo sueño la novela, pero escrita de un tirón, sin abrazarme a dialogar con forasteros del trabajo. ¿Cuándo tuviste la primera revelación lírica? Primero sé que fuiste música, pintora en potencia siempre. Luego escribiste. Yo no tuve antecedentes ni familiares ni artísticos, una extraordinaria y atormentante imaginación durante la infancia y después de un corto viaje decisivo para mi vida, antes de los 13 años, ya tenía un buen puñado de versos que se dolían de ausencia. Sí, hay que volver a ti. Los vivos tienen demasiados seres que les dirijan sus corazones. Los que están como tú atienden mejor. Déjame, o mejor, resígnate a recibirme este anochecido retumbado por trenes y aviones. Mi campo, pintura cada tarde más finamente trazada, ya se anudó con sombras en forma de árboles y de voces. Yo quisiera que el silencio anduviera por mis venas de puntillas, como va el campo bajo las ruedas de estos carros pesados llenos de frutos y de flores. Por la alameda sombría de pájaros largos en que tú esperas, iremos un día llevando en los hombros collares de astros. Y entonces me darás tu respuesta a mis cartas, Catherine. Carmen. Dámaso Alonso dijo de Carmen Conde que era una mujer marcada por la pasión y por la voluntad, igual que Federico García Lorca. Se conocieron fugazmente en un camerino en el estreno de Bodas de Sangre. Años atrás,
Lorca llegó a Madrid para desarrollar su carrera artística. Había conseguido algo muy difícil, una plaza en la residencia de estudiantes, donde conocería a otros jóvenes creadores como Dalí. Pronto, su padre, pero estaba preocupado por su nuevo rumbo, le pidió por carta que regresara a Granada para retomar sus estudios universitarios. Ya era tarde. Lorca lo tenía claro. Había nacido poeta y artista. Residencia de Estudiantes de Madrid, 10 de abril de 1920. Querido papá, recibo una carta tuya en tono serio y discreto. Y en tono serio y discreto te contesto yo también. Mucho más gana de veros tengo que vosotros, porque ahí estáis todos juntos y yo aquí solo. Pero cuando las circunstancias y la vocación lo imponen, no queda más remedio que resignarse. Yo no puedo resistir este mete y saca de ya voy, ya vengo, porque me perjudica extraordinariamente. Y yo tengo que adoptar una actitud fuerte de trabajo y mano izquierda en estos momentos de tantísimo interés para mí. Yo sé perfectamente lo que tú piensas, desgraciadamente, pero yo te digo y te prometo solemnemente, por lo muchísimo que te quiero, que cuando un hombre se coloca en su camino, ni lobos ni perros deben hacer que vuelva atrás. Y yo, afortunadamente para mí, tengo una lanza como la de Don Quijote. En mi camino estoy, papá. No me hagas volver la vista atrás. Yo sé que vosotros me queréis mucho, que quisierais tenerme a vuestro lado, pero esto es cosa que imponen las circunstancias. ¿Qué hago yo ahora en Granada? Escuchar muchas tonterías, muchas discusiones, muchas envidias y muchas canalladas. Aparte, yo estoy preparando mis libros y voy muy despacio, porque me ando con pies de plomo para dar a luz un libro sensacional. Aquí escribo, trabajo, leo, estudio. Este ambiente es maravilloso. Las gentes, que son muchas, vienen a visitarme aquí. No salgo nada más que para ir a casa de Martínez Sierra y a la redacción de España con un grupo de intelectuales fuertes y jóvenes. Pero lo más principal para no poder marcharme no son mis libros, que ya tiene peso, sino que estoy en una casa de estudiantes, que no es ninguna fonda. Aquí cuesta entrar muchísimo trabajo. Es una incorrección a esta casa y una grosería imperdonable decirles de pronto en medio del curso: ¡Ea, me voy! ¡Queden ustedes con Dios! Dirán que soy una veleta. Te suplico de todo corazón que me dejes aquí hasta fin de curso. Y entonces me marcharé con mis libros publicados y la conciencia tranquila de haber roto unas espadas luchando contra los filisteos para defender y amparar al arte puro, al arte verdadero. A mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo os respondo que volaré bien. Así es, papá, que no insistas en que me vaya, porque semejante idea me llena de angustia. Yo he dado, creo, mis razones. ¿Son razones o no? Pero si es que os soy gravoso, decídmelo, que yo sabré responder como un hombre. Cuesta muy poco ganar dinero teniendo buena cabeza. La vida y el mundo hay que verla con ojos claros y llenos de optimismo. Y yo, papá, soy optimista y tengo mucha alegría. Por último, te suplico de todo corazón que leas bien la carta y recapacites. Piensa además que yo no soy un objeto que te pertenece y que amas mucho. Piensa que tengo vida propia, resolución, y que este ir y venir me perjudica. Hay que ser audaces y valientes. Lo mediocre y el término medio es fatal. No consultes estas cosas con amigos abogados, médicos, veterinarios, gentecilla mediocre y antipática, sino con mamá y con los niños. Creo que tengo razón. Sabes que te quiere de corazón tu hijo Federico. Más tarde, Lorca viajó
a otra ciudad que también marcó su vida y su obra, Nueva York. Desde allí envió numerosas cartas a su familia en las que relataba episodios como la histeria colectiva provocada por el desplome de la bolsa del 29. Años después, esa misma ciudad recibió a otra joven aspirante a escritora, Sylvia Plath. Lo que en un principio parecía una experiencia idílica desembocó luego en una profunda depresión que plasmó en su novela La campana de cristal. Decía que el éxito no siempre nos salva de nosotros mismos. Sus cartas están llenas de descripciones que nos permiten acompañarla por esa ciudad que es tan arrolladora como deslumbrante. Nueva York, 13 de junio de 1953. Querido Mike, hoy he recibido tu postal y he sentido una nostalgia inexplicable por el olor del magnolio mezclándose con el tabaco, y te he imaginado atacando a bateadores sin dejarles respirar a derecha y a izquierda, y poniéndote moreno, del color del bronce al mismo tiempo. Me ha gustado mucho saber de ti, porque es casi tan bueno como tener una conversación con un amigo muy especial. Aquí estoy, viviendo en el Hotel Barbizon para mujeres circunspectas, en el piso 15, con vistas a la Tercera Avenida, a azoteas, jardines y a una abertura diminuta del East River, y si me asomo lo suficiente por la ventana, a la ONU. Nunca he vivido en un piso tan alto, y es emocionante sentarme en mi escritorio por la noche, mientras suena música en la radio, mecanografiando, vaciando botellas de Chianti en la mesa y observar las luces de colores parpadeando y brillando en el East Side. Soy directora editorial en Mademoiselle. Paso el tiempo en la oficina de la brillante directora Cyril Abels, quien, estoy convencida, conoce a todos los escritores, editores y poetas del mundo. A través de ella he conocido a mucha gente intrigante, como a Santa Rama Rao, la escritora hindú que asistió al Wesley College en su momento, y a muchos otros escritores. Mecanografío, notas de rechazo, leo manuscritos fascinantes y escribo comentarios sobre ellos. Hago recados, escucho generalmente conversaciones de Abels al teléfono con gente importante y estoy aprendiendo innumerables cosas sobre lo que es el trabajo en una revista y sobre las personas. Esta semana, las editoras invitadas tuvimos nuestra cena y baile y fiesta en la azotea del San Regis, con vistas a la ciudad y al atardecer. Manteles, sillas, un techo de nubes, todo coloreado de rosas. El mundo inundado de un brillo rosado y música constante de dos bandas que se alternaban, una tirándose en el suelo y la otra tocando la misma canción para que no se notase el cambio. Y al otro lado de la cristalera, todas las luces de la ciudad. Ojalá hubieses podido estar aquí. Me hicieron una foto con un cóctel en la mano de lo más atípico y cosmopolita, como Mademoiselle. Hace 2 noches, las 20 editoras invitadas teníamos asientos de orquesta para el New York City Center Ballet. Después de aquello, y por pura casualidad, me encontré con un amigo en el vestíbulo. Caminamos por toda la Tercera Avenida, donde hay ocultas muchísimas tiendas de antigüedades estrambóticas, además de cientos de bares. Entramos en uno alemán, donde las mesas tenían gruesas marcas en la madera y un acordeonista, un pianista y un violinista estaban tocando y todo el mundo estaba cantando. Después nos fuimos a un bar con manteles de cuadros rojos, observamos a la gente, hablamos de la filosofía de la vida. Todo de lo más extraño y más místico. Aquí las vidas se evaporan como el agua, sin hacer siquiera una muesca en los cientos de miles de metros de cemento. El fin de semana pasado vagué por Central Park. Descubrí un tío vivo, un parque de béisbol, un zoo, y en todo el tiempo que estuve allí no escuché ni una palabra en inglés. También fui al Museo de Arte Moderno y a una exhibición al aire libre que se celebró todos los años en Greenwich Village. Bebí ginger ale en una cafetería en la acera y contemplé el Empire State Building. La temperatura hoy es de -0.
Llueve a cántaros y la niebla está muy baja y se cuela por entre las resplandecientes y húmedas azoteas negras. Puede que más tarde salga a dar una vuelta bajo la lluvia. Me gusta hacerlo. Cuando quieras hablar por escrito, escríbeme al 26 de Elmwood. Sobre lo que sea, quejas, alborozos, horrores, amores, vidas, detalles. Me gusta saber de todo aquello que se te pase por la cabeza. Tu bucólica neoyorquina, Silvia. I know I said that I was leaving, but I just... En enero de 1939, la mexicana Frida Kahlo emprendió este viaje en barco a la inversa, desde América a Europa, en un barco que estuvo a punto de naufragar por una tormenta en alta mar. Había sido invitada por André Breton para exponer su obra en París, pero al llegar no había nada organizado y Frida tuvo que organizarse por su cuenta. El invierno, el estrés o la indiferencia de los intelectuales franceses afectaron a su salud y a su estado de ánimo. Además, estaba en plena crisis con su gran amor, con Diego Rivera, y en medio del caos se refugió en las cartas y en su amante, el fotógrafo Nick Murray. París, 16 de febrero de 1939. Mi adorado Nick, mi niño. Te escribo desde mi cama en el American Hospital. Ayer fue el primer día que no tuve fiebre y me permitieron comer un poco, por lo tanto me siento mejor. Hace 2 semanas estuve tan enferma que me trajeron aquí en ambulancia porque no podía caminar. El próximo lunes espero salir de este putrefacto hospital. No puedo regresar al hotel porque estaría completamente sola. Por eso la esposa de Marcel Duchamp me invitó a quedarme con ella una semana hasta que me recupere un poco. Ayer recibí tu carta. Cariño mío, es tan hermosa, tan tierna, que no tengo palabras para expresarte la alegría que sentí. Te adoro, mi amor, créeme, nunca he querido a nadie de este modo, jamás. Diego está tan cerca de mi corazón como tú. Además de esta maldita enfermedad, he tenido la peor de las suertes desde que he llegado. En primer lugar, el asunto de la exposición es un maldito lío. Cuando llegué los cuadros todavía estaban en la aduana, porque ese hijo de Breton no se tomó la molestia de sacarlos. Jamás recibió las fotografías que enviaste hace muchísimo tiempo. No hizo nada en cuanto a los preparativos para la exposición y hace mucho que ya no tiene una galería propia. Por todo esto, fui obligada a pasar días y días esperando como una idiota hasta que conocí a Marcel Duchamp, pintor maravilloso, el único que tiene los pies en la tierra entre este montón de lunáticos y trastornados que son los surrealistas. De inmediato sacó mis cuadros y trató de encontrar una galería. Cuando hace unos días todo más o menos estaba arreglado, como ya te platiqué, Breton de repente me informó que el socio de Pierre Cole vio mis cuadros y consideró que solo sería posible exponer 2, porque los demás son demasiado escandalosos para el público. Quería matar a ese tipo y comérmelo después. Pero estoy tan enferma y cansada del asunto que he decidido mandar todo al diablo y largarme de este corrompido París antes de que yo también me vuelva loca. No te imaginas lo mula que es la gente. Es tan intelectual y corrompida que ya no la soporto, de veras, es demasiado para mi carácter. Preferiría sentarme a vender tortillas en el suelo del mercado de Toluca en lugar de asociarme a esta mierda de artistas parisienses que pasan horas calentándose los valiosos traseros en los cafés, hablan sin cesar acerca de la cultura, el arte, la revolución, etc. Se creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad. A la mañana siguiente no tienen nada que comer en sus casas, porque ninguno de ellos trabaja. Viven como parásitos a costa del montón de viejas ricas que admiran su genio de artistas. Nunca he visto a Diego ni a ti perdiendo el tiempo con chismes estúpidos y discusiones intelectuales. Carajo, valió la pena venir.
solo para ver por qué Europa se está pudriendo y cómo toda esta gente que no sirve para nada provoca el surgimiento de los Führer y los Mussolini. Creo que voy a odiar este lugar y a sus habitantes por el resto de mi vida. Hay algo tan falso e irreal en ellos que me vuelve loca. Espero salir bien pronto de aquí. Quiero regresar contigo. Te amo, mi Nick. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfó en mí. Nehmt euch ihre Blicke bei sich. Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Also wir zeigen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen. Unos meses después de esta carta de Frida, en septiembre de 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. Podríamos leer cualquier carta escrita durante una contienda sin necesidad de fecharla y reconocer, ahora lo vais a ver, cómo el ser humano repite una y otra vez los mismos errores. Están llenas de dolor, de miedo, pero también de supervivencia, de valentía, de gestos que salvan vidas, como las de Florence Nightingale, la enfermera británica que convenció a las autoridades de su país para viajar a la guerra de Crimea y atender a los heridos. Allí se abrió paso en un mundo de hombres y sentó las bases de la enfermería moderna. Se la conocía como la dama de la lámpara, porque de madrugada recorría los barracones con una luz que llenaba de esperanza. Crimea, 14 de noviembre de 1854. Estimado señor, quien pueda resolver tan a la ligera una cuestión tan importante como esta, claramente no valora el tiempo. Y yo, por mi parte, no tengo ninguno, como podrá imaginar fácilmente, cuando le cuente que el pasado jueves había 1.700 enfermos y heridos en este hospital, entre ellos 120 con cólera, y otros 650 heridos graves, cuando recibí un aviso de que debíamos prepararnos para recibir a 570 heridos más, provenientes del terrible combate en Balaclava. Oh, señores de Inglaterra, cómodamente sentados en sus casas, no tienen idea, por mucho que lean en los periódicos, del horror y la miseria que supone operar en un hospital militar, entre hombres moribundos y agotados. Un hospital de Londres es un jardín en flor comparado con esto. Entre los casos de disentería, muere 1 de cada 2. Después llega el día de las operaciones. No tengo duda de que la providencia tiene sus designios y que quizá el infierno sea la antesala del cielo. Pero si esto no es el infierno, entonces el infierno no existe. Nosotras vivimos en una torre del cuartel y esta última oleada de heridos ha sido instalada entre nosotras, entre 2 pasillos con camas a ambos lados, dejando apenas espacio para que pase una sola persona. Y sin embargo, en medio de este horror indescriptible, literalmente estamos empapadas de sangre, hay algo que vale la pena. Y puedo decir con sinceridad, como dijo San Pedro, es bueno que estemos aquí, aunque dudo mucho que el propio San Pedro lo hubiera dicho si hubiera estado en nuestro lugar. La primera noche, al hacer mi ronda entre los recién llegados, no escuché ni una queja, ni un solo gemido. Reinaba una disciplina estricta y un silencio absoluto. Solo se oían los pasos del centinela. Escuché a un soldado decir: «Soñaba con mis seres queridos en casa». Y otro respondió: «Yo también pensaba en los míos». Estos pobres hombres soportan el dolor y la mutilación con un heroísmo conmovedor y mueren o son operados sin una sola queja. A veces nos vuelan el tejado o se rompen las ventanas y pasamos la noche literalmente bajo el agua. Luego vienen las operaciones. La lista es tan triste como interminable. No hay tiempo de trasladarlos. Todo se hace directamente en las salas. Un pobre hombre, agotado por una hemorragia, fue amputado como último recurso.
Murió 10 minutos después de que los cirujanos se marcharan. Apenas había exhalado su último aliento y ya estaba envuelto en su manta y enterrado. No tenemos sitio para cadáveres. No queda ni una esponja, ni un trapo de lino, ni nada. Todo se ha usado para hacer cabestrillos. Muchos de estos hombres no se han lavado ni cambiado de ropa en 2 meses. Llegan literalmente infestados. Confío en que pronto logremos algo de limpieza. Pero no tenemos una palangana, ni jabón, ni siquiera una escoba. La mitad del cuartel está tan deteriorado que ni siquiera podemos usar agua. Estoy intentando conseguir un biombo para ocultar las amputaciones. Ver morir a un compañero durante una amputación deja huella. Al día siguiente, el impacto se nota y sus posibilidades de sobrevivir disminuyen. En cuerpos tan exhaustos, la mortalidad posoperatoria es aterradora. Tenemos erisipela, fiebre, gangrena. A pesar de todo, avanzamos en algunos aspectos. Ellos estaban realmente felices de vernos. No he salido aún de las salas del hospital, pero fuera se extiende la vista más hermosa del mundo. Hubo otro combate el día 8 y nos llegan más heridos. Y esto no es más que el principio. Aún esperamos el asalto. Querido profesor Freud, ¿existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra? En general se reconoce hoy que con los adelantos de la ciencia el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Para mí, que soy un ser libre de prejuicios nacionales, solo hay una manera sencilla de abordar el aspecto superficial del problema: el establecimiento por consentimiento internacional de un órgano legislativo y judicial para resolver cuantos conflictos surjan entre las naciones. Pero aquí topo ya con una dificultad. Un tribunal es una institución humana. Pienso aquí en particular en ese grupo poco numeroso pero decidido que encontramos en todos los países y que forman individuos que, indiferentes a las razones e intereses sociales, consideran la guerra y la fabricación y venta de armas simplemente como una ocasión para obtener ventajas particulares y ampliar el campo de su poder personal. Enseguida surge una pregunta: ¿cómo es posible que esa minoría consiga poner al servicio de sus ambiciones a la gran masa del pueblo que de las guerras solo obtiene sufrimiento y empobrecimiento? ¿Cómo es posible que la masa, por efecto de esos medios artificiosos, se deje inflamar con tan insensato fervor y hasta con el sacrificio de la vida? Solo veo esta respuesta: el hombre lleva en él mismo una necesidad de odio y de destrucción. Llegamos así a una última pregunta: ¿existe la posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico del hombre de manera que pueda estar mejor armado contra la psicosis del odio y de la destrucción? ¿Existe esa posibilidad? Firmado Albert Einstein. No me daría la confianza que se me ha depositado si no hiciera todo lo posible para mantener a nuestra querida Fridonia en paz. Me complacerá recibir al embajador trentino y ofrecerle en nombre de mi país la mano derecha de la amistad. Estoy seguro de que la aceptará como un gesto de buena voluntad. Pero ¿y si no lo hace?
Sería un desastre. Yo con la mano extendida y él sin aceptarla. Eso disminuiría mi prestigio. Yo, el presidente, desairado por un embajador extranjero. ¿Quién se ha creído que es? El cómico Groucho Marx vivió 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la de Vietnam, y la Gran Depresión. Con su particular ironía solía decir: quiero que me entierren con un casco de acero porque nunca se sabe cuándo puede empezar otra guerra. Sus cartas, en este caso porque no siempre sucede, son una prolongación de su personalidad. Mientras rodaba con sus hermanos Una noche en Casablanca, recibió una misiva de los abogados de los estudios Warner Brothers que amenazaban con una demanda si usaban un nombre similar al de su película Casablanca, estrenada 5 años antes. Groucho respondió de una forma que desconcertó a los abogados y terminarían renunciando a cualquier litigio. Una noche en Casablanca de los hermanos vio la luz poco después, pero antes Los Ángeles, 1946. Queridos Warner Brothers, al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y de mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, hasta el momento en que pensamos en hacer esta película, no tenía la menor idea de que la ciudad de Casablanca perteneciera exclusivamente a los Warner Brothers. Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hacia la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y, levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casablanca. Sencillamente no comprendo su actitud. Aun cuando pensaran en la reposición de su película, estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo. No sé si yo podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. Ustedes reivindican su Casablanca y pretenden que nadie más pueda utilizar este nombre sin su permiso. ¿Qué me dicen de Warner Brothers? ¿Es de su propiedad también? Probablemente tengan ustedes el derecho de utilizar el nombre de Warner, pero ¿y el de Brothers? Profesionalmente nosotros éramos Brothers mucho antes de que ustedes. E incluso antes de nosotros ha habido otros Brothers. Los Smith Brothers, los Karamazov Brothers. Hablemos ahora del estudio Burbank. Creo que es esto lo que ustedes, Brothers, llaman su cuartel general. El viejo Burbank ha desaparecido. Quizás se acuerden de él. Era un hombre muy hábil con la huerta. Bueno, esto es una simple conjetura, desde luego, pero quién sabe. Quizá a los supervivientes de Burbank no les haga demasiado felices que una fábrica que produce películas a destajo se haya instalado en su ciudad, se haya apropiado del nombre de Burbank y lo utilice como presentaciones de sus films. Es posible incluso que la familia Burbank esté más orgullosa de las patatas producidas por el viejo Burbank que del hecho de que de su estudio salga Casablanca. Todo esto parece acabar en una diatriba más bien amarga, pero les aseguro que no es esta mi intención. Me gustan los Warner. Algunos de mis mejores amigos están en Warner Brothers. Es posible incluso que cometa una injusticia y que ustedes mismos no sepan nada en absoluto sobre la actitud de este pseudo Warner que nos escribe. No me sorprendería nada descubrir que los jefes del departamento jurídico desconocen esta absurda contienda, puesto que conozco a muchos de ellos y son unos tipos estupendos de pelo negro y rizado, traje cruzado y con un amor al prójimo que no tendría ni el más santo de todos los santos. Tengo la sospecha de que este intento de impedirnos la utilización del título es la brillante idea de algún picapleitos con hocico de hurón que esté haciendo un breve aprendizaje en su departamento jurídico. Conozco bien al tipo recién salido de la Facultad de Derecho, sediento de éxito y demasiado ambicioso para seguir las leyes de la promoción natural. Probablemente ese siniestro abogaducho habrá aguijoneado a sus representantes legales, muchos de los cuales son unos tipos estupendos de pelo negro y rizado, traje cruzado, etc., para que traten de impedírnoslo. Pues no se saldrá con la suya. Pelearemos con él hasta el Tribunal Supremo. Ningún aventurero legal con la cara tiznada va
a causar animosidad entre los Warner y los Marx. Todos somos hermanos debajo de nuestro pellejo y seguiremos siendo amigos hasta que el último rollo de A Night in Casablanca esté metido en su bobina. Sinceramente, Groucho Marx. Twelve, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Groucho solía decir que no entendía cómo la humanidad había llegado a la Luna en 1969 cuando él no era capaz de parar un taxi en Nueva York. La carrera espacial es sin duda uno de los grandes hitos de la humanidad. Los astronautas reciben tantas cartas como las estrellas del cine o de la música. Y luego están los textos escritos desde el espacio, como el de Pedro Duque, que relató las sensaciones que tuvo desde la Estación Espacial Internacional. Fue el 23 de octubre de 2003. Estoy escribiendo estas notas en la Estación Espacial con un boli barato. ¿Por qué tiene eso importancia? Resulta que llevo 17 años trabajando en programas espaciales, 11 como astronauta, y siempre he creído, porque así me lo han explicado, que los bolígrafos normales no escriben en el espacio. La tinta no cae, decían. Escribe un momento boca abajo con un boli y verás cómo tengo razón, decían. En mi primer vuelo, como todos los astronautas del sistema americano, yo llevé un boli muy caro, de esos que tienen el cartucho de tinta a presión. Sin embargo, el otro día estaba con mi instructor ruso y vi que estaba preparando los libros para el vuelo. Y estaba poniéndonos a todos un boli con un cordel para escribir una vez en órbita. Ante mi asombro me dijo que los rusos siempre han utilizado bolis normales en el espacio. Yo también metí uno nuestro, de propaganda, de la Agencia Europea del Espacio. No vaya a ser que los bolis rusos sean especiales. Y aquí estoy. No deja de funcionar y ni escupe ni nada. A veces prever demasiado las cosas impide hacer ensayos y por lo tanto las cosas terminan siendo muy complicadas. Pero no era eso el tema de este mensaje. Desde una altura de 215 kilómetros, ahora mismo a las 11:07 hora de Moscú, las nubes se ven preciosas, de una tridimensionalidad que no vi desde la otra altura de 550 kilómetros la vez anterior. Donde hace calor, ahora mismo volamos sobre Filipinas, las nubes son como campos llenos de hongos. Unos segundos más tarde hay una zona de nubes altas, planas, que asemeja más un velo de novia. Otros segundos de viaje y se ve una tormenta, una nube alta que penetra el velo y se eleva hasta parecer que quiere tocarnos. El reflejo del sol en los retazos de mar que se ven es ahora de color naranja intenso, mientras que la atmósfera rodea el horizonte curvo como un humo azul denso, extrañamente bien definido. Su reborde es algo difuminado, pero casi más pareciera un líquido con una capa de su propio vapor encima. Ya se va a poner el sol, son ahora las 12:10, en 2 minutos. Bajo nosotros la tierra ya es negra y duerme la gente. El sol, centrado en el arco azul de la atmósfera, está rodeado de negrura. Quedan 30 segundos. La atmósfera se colorea en su parte inferior de naranja y el sol se achata. Queda un fulgor naranja, luego una bola de luz achatada, luego solo el arco naranja y azul de la atmósfera y entonces, y solo entonces, se hacen visibles las capas altas de la atmósfera. Un arco 2 veces más grueso, pero mucho más tenue, aparece sobre el anterior, efímero, y ambos desaparecen de repente en la más completa negrura. Los ojos se acostumbran y empiezan a distinguir la tierra del cielo. Y si hay suerte, se verán las luces de las ciudades o la aurora boreal. Y si no, es un buen momento para mirar estrellas. Desde luego, en este trabajo hay buenas vistas. Words are flowing out like endless
stars rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. Fue retransmitida, decía que esta canción de los Beatles fue retransmitida al espacio profundo en 2008 y habla de palabras que se deslizan por el universo. El amor es uno de los temas recurrentes en la discografía del grupo y una gran fuente de inspiración en la historia de la música. Las canciones todos los días, en las habitaciones y lo que decían, en los momentos que se siente grande, espacio que querría que ocupara de aquí en adelante. Y la compañía no es tan bonita como la que tú me darías. Y sé que puede ser que esto no te funcione, pero había que intentarlo por si no te opones. Y sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir, que me cansé de tenerme que resistir. Sobra decirte que no quiero morir sin que conozcas esta otra parte de mí, la de un amor que me parece que no tiene fin. Y el amor también es uno de los grandes temas de la correspondencia. A lo largo de 3 años, la filósofa y activista francesa Simone Weil mantuvo un intercambio epistolar con una de sus alumnas. En una de sus cartas habla de los riesgos de enamorarse. 17 de marzo de 1935. Querida Gilbert, en lo que se refiere al amor, no tengo consejos que darle, pero al menos sí advertencias. El amor es algo grave donde a menudo se corre el riesgo de comprometerse para siempre no solo la vida propia, sino también la de otro ser humano. Incluso se corre el riesgo siempre, a menos que uno de los dos se convierta al otro en su juguete. Pero en este último caso, que es muy frecuente, el amor es algo odioso. Mire, lo esencial del amor consiste, en suma, en que en un ser humano se encuentra con una necesidad vital de otro ser, necesidad recíproca no, duradera o no, según el caso. Por consiguiente, el problema es conciliar semejante necesidad con la libertad, y los hombres se han debatido con este problema desde tiempo inmemorial. Por eso la idea de buscar el amor para ver lo que es, para poner un poco de animación en una vida demasiado monótona, etc., me parece peligrosa y sobre todo demasiado pueril. Puedo decirle que cuando yo tenía su edad, y más tarde también, me vino la tentación de conocer el amor. La rechacé diciéndome que era preferible no arriesgarme a comprometer toda mi vida en una dirección imprevisible, antes de haber alcanzado un grado de madurez que me permitiría saber exactamente lo que le pido en general a la vida, lo que espero de ella. No le pongo esto como ejemplo. Cada vida se desarrolla según sus propias leyes. Pero puedes encontrar en ello materia de reflexión. Añado que el amor me parece comportar un riesgo más espantoso aún que el de comprometer ciegamente la propia existencia. Es el riesgo de convertirse en árbitro de otra existencia humana en caso de que sea profundamente amado. Mi conclusión, que le doy solo a título de indicación, no es que haya que huir del amor, sino que no hay que buscarlo, y sobre todo cuando se es muy joven. Entonces, es preferible no encontrarlo. Tienes a tu alcance el reino ilimitado de los libros. Primero, trabaja. En la misma medida que seas capaz de un trabajo continuado, serás capaz de cualquier otra cosa. Después, forma tu espíritu. Tienes un carácter que te condena a sufrir mucho toda la vida. Tienes demasiado ardor y demasiada impetuosidad para poder adaptarte a la vida social de nuestra época. No eres la única.
Pero sufrir no tiene importancia, ya que encontrarás también en ello grandes alegrías. Lo que importa es no equivocar el camino. Goza de la primavera, sáciate de aire y de sol, si es que hay, y lee cosas bonitas. Simón. Hace unos años, otro de los grandes autores de canciones de amor, de desamor y de otras muchas cosas, Joaquín Sabina, recibió una carta de un remitente inesperado, del subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. El guerrillero reflexionaba sobre el amor y pedía ayuda para conquistar a una muchacha, adjuntando unos versos para que Sabina compusiera una canción. México, 18 de octubre de 1996. Don Sabina, yo sé que le parecerá extraño que le escriba, pero resulta que me duele la muela. Y según acabo de leer, usted camina ahora por estas tierras que, mientras no acaben por venderlas también, siguen siendo mexicanas. Entonces pensé yo que, aprovechando que me duele la muela y que usted camina ahora bajo estos cielos, pudiera yo escribirle y saludarlo e invitarlo a echarse un palomazo con el sub a larga distancia. ¿Se entiende? ¿Que qué tiene que ver el dolor de muelas con el palomazo? Bueno, tiene usted razón. Debo explicarle entonces la muy extraña relación entre el dolor de muelas, el que usted camine por estas tierras, la larga distancia y una muchacha. Siempre aparece una. Vos lo sabes, Sabina. Bien. Resulta que cuando yo pasaba por esa etapa difícil en que uno descubre que ya no es más un niño y tampoco alcanza a ser un hombre, conocí a un viejo que, sin que se lo pidiera, decidió que tenía que darme un consejo sobre esos seres incomprensibles, pero tan amables, que eran y son las mujeres. Mira, muchacho, me dijo, la vida de un hombre no es más que la búsqueda de una mujer. Fíjate que digo una mujer y no cualquier mujer. Yo ya estoy viejo y he descubierto una fórmula infalible para saber si la mujer que uno encontró es la una mujer que estaba uno buscando. El viejo carraspeó y me confió. Si tú le dices a una mujer que te duele una muela y ella, en lugar de mandarte al dentista o darte un analgésico, te abraza y te deja que recuestes la mejilla en sus pechos, entonces, muchacho, esa es la mujer que andabas buscando. Yo me quedé perplejo, pero como quiera tomé nota de la fórmula. Ni se me ocurrió que la fórmula estuviera mal, así que achaqué mis primeros fracasos a la falta de autenticidad en mi dolor de muelas. Ya de adolescente encontré a otro viejo que, cruel, me dijo: tu problema está en la cara, más bien en tu nariz. A los feos, las muchachas no les hacen caso a menos que sean cantantes. ¿Cantantes? Claro, que el problema entonces era saber qué se necesitaba para ser cantante. Después, escuchando canciones, me di cuenta de que el problema era mayor, ya que una cosa era ser cantante y otra más difícil era ser cantautor o cantautor. Entonces hice trampa, es decir, escribí algunos poemas y dejaba siempre pendiente la música. Resulta que hay ahora una muchacha que está demasiado lejos y entonces pensé que usted, don Sabina, podría echarme una mano y una tonadita. Busqué en el cofre del pirata y solo encontré un mohoso poema, que no es tan viejo y tal vez ni a poema llegue, que te puede servir si le das un poco de aliño. Es ideal para ponerle música y escalar con velocidad el hit parade internacional. Tú ya sabes que a nosotros, los artistas, no nos importa la fama. Bueno, no mucho. En este caso particular, a mí solo me interesa una muchacha que está demasiado lejos para que pueda yo musitar al oído ese poema y arrancarle así, vos lo sabes, Sabina, una sonrisa o una lágrima. El poema dice más o menos así: como si llegaran a buen puerto mis ansias,
como si hubiera dónde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo, quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, llegar a ti. En fin, ya se te ocurrirá algo. Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado. Estimado señor Nadó, mientras haya un hombre de pie, mientras haya una mujer compasiva, el contagio se puede extender y la escena no está desolada. La esperanza es lo que nos queda en un mal momento. Me levantaré el domingo por la mañana y daré cuerda al reloj como contribución al orden y la firmeza. Los marineros tienen una gran expresión sobre el tiempo. Suelen decir, el tiempo es un gran fanfarrón. Supongo que lo mismo puede decirse de nuestra sociedad humana. Las cosas pueden parecer oscuras, pero aparece un resquicio entre las nubes y todo cambia a veces de pronto. Es bastante obvio que la raza humana ha hecho un lío de la vida en este planeta. Pero como pueblo, probablemente albergamos semillas de bondad que permanecen durante mucho tiempo esperando a brotar cuando las condiciones son las adecuadas. La curiosidad del hombre, su inventiva y su ingenio le han llevado a serios problemas. Solo podemos esperar que esos mismos rasgos le permitan arañar el camino para salir de ahí. Aférrese a su sombrero, aférrese a su esperanza y dé cuerda al reloj, porque mañana será otro día. Firmado Avery White. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Fue en mayo de 1999 o quizá en junio, y aquel mismo día la Radio Pública Nacional me había hecho una entrevista a raíz de mi última novela. Al término de nuestra conversación, el presentador del programa me preguntó si me interesaría colaborar regularmente con ellos. No me interesaba. A duras penas lograba mantener el ritmo de mi propio trabajo como para asumir la obligación de escribir relatos por encargo. Pero por educación dije que lo pensaría. Fue Siri, mi mujer, quien le dio la vuelta a todo. Aquella noche, cuando le conté la curiosa proposición, me sugirió inmediatamente una alternativa que me hizo cambiar de opinión. En cuestión de segundos, el no se convirtió en un sí. Haz que la gente se siente y escriba sus propias historias. Podrían enviártelas y luego tú leerías las mejores por la radio. Si se anima suficiente gente, podría llegar a convertirse en un proyecto extraordinario. Así fue como nació el Proyecto Nacional de Relatos. Todos los oyentes estaban invitados a participar y yo, por mi parte, me comprometí a leer todas las historias que recibiese. He tenido que lidiar con muchas emociones, con muchos desconocidos acampados en el salón, con muchas voces que llegaban de muchas direcciones.
En aquellas tardes, durante el espacio de 2 o 3 horas, me parecía como si toda la población de Estados Unidos hubiese entrado en mi casa. Pero no oía cantar a América, oía a América contar historias. He conocido nuevas revelaciones sobre el asesinato de Kennedy, he tenido que someterme a exégesis complejas y variopintas, me ha sido confiada información relacionada con demandas contra media docena de corporaciones y agencias gubernamentales. Una tras otra, estas historias dejan una impresión indeleble en la memoria. Incluso después de haberlas leído todas, continúan grabadas de tal forma en nuestras mentes que uno las recuerda igual que ocurre con una parábola mordaz o un buen chiste. Las imágenes son claras, densas y un tanto ingrávidas, y todas son lo suficientemente pequeñas como para caber en un bolsillo, como las fotos de la familia que solemos llevar encima. 3 de octubre de 2000, Paul Auster. Hoy me acerco a encender la radio con una sensación de vergüenza. La radio es la amiga que siempre tengo abandonada, la amiga a la que solo llamo cuando mi vida se torna triste y desesperada. Siempre vuelvo a ella con un sentimiento de culpa, pero la radio siempre me está esperando, siempre está dispuesta a aceptar mi regreso. Cuando empecé a vivir sola, al igual que tantos otros, escuchaba la radio todos los días. Por las mañanas, cuando me despertaba, y de nuevo por las noches, cuando llegaba de trabajar, mientras soportaba el agobio del primer verano que pasé en la gran ciudad. Los únicos sonidos que podía tolerar eran los de la radio. Y cuando fracasó mi primera relación y me encontré hundida en la miseria, sola en un apartamento, recurrí otra vez a la radio en el aire irrespirable de aquella soledad. Después de todo, la radio está hecha para los solitarios, los desplazados o los que viven en sitios alejados. La radio está hecha para todos. Las personas solas necesitan la radio porque solo ella puede llenar los enormes espacios vacíos que albergan hasta los apartamentos más diminutos. No se enfada cuando nos distraemos, sino que tiene el tacto de comenzar en el momento en el que la encendemos. Cuando hacemos nuestras cosas, la radio nos sigue pacientemente. Su insistencia calma nuestras soledades más imprevistas, suaviza las distancias entre nuestras almas y las siempre inalcanzables paredes. Sinceramente, la primavera pasada fue como si mi vida entera me abandonara. Me quedé sin empleo y se acabó mi relación amorosa. Alquilé el primer apartamento que encontré, un lugar pequeño y deprimente. No tenía fuerzas ni paciencia para buscar otro. Cambié de olores, escuché la radio y las palabras empezaron a visitarme de nuevo. Empecé a notar el aire que me rodeaba. Aquel aire me conocía, tenía el calor de mi propia voz. Una vez a cubierto, me quedé quieta. Recogí aquellas palabras sencillas y luminosas del frío que atenazaba las tripas. Vinieron nadando hasta mí y se metieron solas en mi red. Paul Auster está leyendo una carta de una niña por la radio y nos pide que enviemos nuestras historias. La radio me está invitando a que vuelva a las habitaciones que llenará con su voz en la más tibia franela, que vuelva a la cálida luz de un tiempo a solas. He reconocido su invitación a escribir estas líneas. Esta es mi historia, que concluye con el punto culminante del presente. ¿Sabéis una cosa? A veces puede llegar a ser una suerte que nos abandonen.
Mientras nos recuperamos de la pérdida, podemos volver a ser nosotros mismos. Con todos vosotros, Valeria Castro. Como río sin cauce, como flor sin primavera, ¿cómo quieres que no canse la añoranza sin bandera? Tengo claro que no tengo nada que perder aquí. La verdad de unos ojos que miran sin el amparo de quien sabe que está roto este corazón tan raro. Tengo claro que no tengo nada que perder así. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Se vuelve costumbre no olvidar un pasado y que algo dentro me pregunte ¿qué tendré yo de malo? Tengo claro que hay heridas que pueden volver a abrir. Y creo que voy aceptando que se convierte en quimera el querer que exista algo que dure la vida entera. Tengo claro que hay heridas que me van a hacer sufrir. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Soledad para no soltarme. Muchas gracias. Llegamos al final de esta tarde tan particular. Yo lo comentaba antes, que mientras hay tanto caos fuera, nosotros estamos aquí escuchando palabras y viajando en el tiempo a través de estas grandes voces que se han sumado a este especial. Les voy a pedir que se levanten y un gran aplauso para Seila Blanco, Carles Francino, Eduardo Noriega, Elvira Lindo, Nerea Pérez de las Heras, Elena Rivera, Miguel Reyán, Joaquín Reyes, Pedro Duque, Valeria Castro, Raiden. Y ahora nos hacemos una foto, pero dejadme porque yo formo parte de un equipo y me apetece mucho decir brevemente algunos nombres. Primero, dar las gracias al Ateneo de Madrid, a su presidente Luis Arroyo, a su equipazo, a los compañeros de luces, sonido, vídeo, Roberto Cuadrado, David Tomillo, Antonia Doménez, Ana Alonso, Raúl Roldán. Un aplauso para ellos, por favor. Y otros tantos. Y bueno, yo que decía que llevo tantísimos años en la radio,
Quería agradecer a la cadena SER la apuesta por este proyecto, Jaume Serra, Fran Llorente, Radio Madrid y en especial a Sira Fernández, directora de Antena y de programas, por creer en mi trabajo desde hace mucho tiempo, por hacer crecer este proyecto y por hacer posible que haya visto la luz en un teatro. Y, por supuesto, a los oyentes, a los que también nos acompañan desde el otro lado, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero.